Diríamos entonces que en Colombia el arbitraje ha sido fuerte por el músculo financiero, el músculo institucional, perdón, que él ha tenido. Eh, Recordemos que las primeras legislaciones que introducen el arbitraje, y nos vamos entonces a finales de la década de los 80 y principios de los 90, específicamente lo que hace de la ley 23, del decreto 2279, eh, introducen al arbitraje, pero poco o nada se hubiera hecho en ese escenario si no existiera concretamente un aparataje institucional que le diera cabida y fortaleciera al arbitraje. Y en eso, sin lugar a dudas, el papel de las cámaras de comercio a nivel no solamente de Bogotá, sino a nivel regional, ha sido supremamente importante. También la ayuda de cooperación internacional que sobre ese tema se recibió por dos fuentes fundamentales. Lo que hace de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que hace también de un programa sobre ese mismo particular de fortalecimiento al arbitraje y en general de los métodos alternativos, auspiciado por la AID. Yo diría que eso hace que en Colombia la nota prototípica y fundamental dentro de esa fisionomía arbitral sea lo institucional, es decir, que el arbitraje haya nacido y haya sido adoptado por esos centros de arbitraje y por esas instituciones, sin lugar a dudas, le ha dado una prevalencia y una preeminencia que no existe o que existe muy excepcionalmente en el resto del continente. Ahora, pasando propiamente al tema de la pregunta, se nos plantea cuáles son las ventajas y desventajas para las partes del arbitraje institucional. Pasemos en principio a las ventajas. Primero, cuando el arbitraje tiene curso y lugar en un centro de arbitraje, pues hay garantía absoluta de una prestación idónea de servicios técnicos y logísticos sobre ese particular. Sabemos que el arbitraje se rige específicamente por ser un trámite eminentemente oral, donde el principio de inmediación es directa. Y para eso se requiere, por ejemplo, servicios como unas salas de audiencia donde se puedan realizar grabaciones y desgrabaciones de lo ahí trazado, o sitios de recepción de documentación y, por qué no decirlo, otros servicios adicionales que prestan esas cámaras. También, yendo más allá de lo logístico y de lo administrativo, las cámaras se han preocupado como otra ventaja adicional por integrar o conformar unos listados de árbitros de primera categoría, donde encontramos gente realmente especializada en la materia del litigio a resolver. Por esa misma razón, también encontramos que para las partes es mucho más beneficioso, hablando del arbitraje, que quien realmente atiende, dirime y vaya a resolver esa controversia sea una persona o personas especializadas técnica y jurídicamente en esa materia. Entonces encontramos que todos los centros en sus listados prevén especialidades en materia administrativa, comercial, financiera, de telecomunicaciones, de propiedad intelectual, etcétera. Otro elemento que considero fundamental, idóneo, es que aunque las cámaras o los centros en general cobran por la prestación de sus servicios, esas tarifas están reguladas específicamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, de manera tal que se presenta una planificación, por así decirlo, de lo que le va a costar ese proceso a las partes, no solo en los monumentos correspondientes a esos centros de conciliación y arbitraje, sino también en lo atinente a los honorarios de los árbitros. Además, también, cuando uno acude a los centros, se encuentra con otro elemento comparativo bien interesante, y es que los centros involucran dentro de su gestión a organismos directivos, denominados a veces comités asesores o cortes de arbitraje, y ellos tienen como función precisamente precaver por unas normas procedimentales claras, eficientes, ágiles, y desde otro punto de vista también por una depuración de sus listados para estar de verdad integrados por gente y profesionales de muy buen nivel. Entonces me parece también que esa es otra ventaja absolutamente significativa. Desde otro punto de vista, y dado que la ley 1563 introduce un elemento estructural fundamental para el arbitraje, y es la posibilidad de surtir audiencias vía por internet o videoconferencia, pues se requiere también una adecuación de unos elementos tecnológicos que permitan que las audiencias ciertamente se puedan realizar por esa vía. Y a esto entonces nos referimos como conexiones con banda ancha que permitan en tiempo realmente
preciso y actual el intercambio de opiniones entre una parte, apoderado o árbitros que estén en diferentes ciudades. Y no solamente yo atiendo el arbitraje internacional, sino también el nacional, y eso me parece desde todo punto de vista también relevante. Los centros tienen un aparataje institucional que en esa medida, en los desarrollos tecnológicos, permite el avance y la implementación de todos esos mecanismos que la ley plantea y que dan el evento y la alternativa de resolver controversias con árbitros estando en diferentes ciudades o con apoderados que también puede que lo estén, o recepcionar pruebas como por ejemplo un testimonio con un testigo que esté por fuera del territorio nacional o en otra parte o ciudad de aquella donde se está desplegando el trámite arbitral. Desde otro punto de vista también me parece importante el respaldo institucional general. Claro, nosotros todavía no estamos, ni esa es la idea, en los escenarios de la Cámara de Comercio Internacional de París, donde los árbitros tienen la obligación de remitir previamente a ser expedido su laudo para que la Corte de Arbitraje de ese centro lo revise y haga pues una evaluación, digamos, exhaustiva y de alguna forma ponerle ese sello control de calidad. Y en nuestro sistema no impera eso, pero sí es muy diciente y le sirve mucho a lo institucional y lo arropa muy bien el saber que un determinado laudo fue expedido, pues, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Bogotá, o de Medellín, o de Cali, o de Bucaramanga, o de Barranquilla, o de Cartagena, de Santa Marta, etcétera. Eso le da también un aval desde todo punto de vista adicional. Y por último, no quisiera, como ventaja antes de pasar a las desventajas, también tener en cuenta un elemento bien importante, y es la forma cómo se integran las listas de secretarios. En la gran mayoría de centros que he mencionado y en otros también, independientemente que sean o no de las cámaras, porque sabemos que válidamente hay centros de arbitraje de otros gremios y de otras entidades que prestan un muy buen servicio, pero me refiero a que los listados de secretarios, y el secretario es una pieza muy importante en esa dinámica arbitral, en la medida en que el secretario se termina convirtiendo en un cancerbero de muchas de las causales de anulación que proceden frente al laudo, de manera tal que con su eficiente, su efectiva gestión, pues puede controlarse y tenerse un laudo de mayor categoría y calidad, sobre todo desde lo formal y desde lo procedimental. Y en ese sentido lo importante es que los centros han venido desplegando una tarea muy eficiente en la integración de secretarios por sistemas que casi todos de manera unánime y analógica se generan a partir del curso-concurso. Es decir, la persona realiza un curso exhaustivo, exigente, y después debe presentar una evaluación. Una vez aprobada ella, con un puntaje mínimo requerido que tiende a ser muy alto, la persona ingresa automáticamente a la lista, pero eso advierte también un control de calidad de la persona que como secretario va a prestar ese servicio. Entonces, yo quisiera resaltar esas grandes ventajas que tiene el arbitraje institucional para pasar ahora, ¿cierto?, desde otro punto de vista, a advertir eventualmente algunas desventajas. Entonces, claro, nos referíamos como ventaja que los listados de los centros, los listados de árbitros de los centros están conformados pues, por juristas de la mayor categoría, talla y identidad. ¿Cuál podría ser la desventaja? Si esos centros no cumplen esa función de manera profesional, de manera seria, no solamente en algunos casos, sino en la mayoría, pues eso iría entonces en desmedro de una actividad en la cual finalmente se le está desplegando una gran confianza a una persona que como particular tiene otras actividades, pero que está imbuido en una administración transitoria de justicia. Entonces, podría convertirse en elemento deplorativo o desventaja también, por así llamarlo, el que esos listados no se ajusten con buen tino, con buena marcha. Y me refiero específicamente, sobre todo en cuanto a la especialidad y en cuanto a la transparencia que pueden tener esas personas. También podría ser una desventaja el tema del arbitraje institucional si es que las partes de alguna forma concreta y clara en su pacto arbitral no plantean desde el principio cuál es el centro en el cual ellos desean de común acuerdo y bilateralmente que se conduzca su trámite arbitral. Porque se vienen presentando, aunque de manera muy excepcional, algunos casos de complejidades que pueden dar lugar
pues precisamente a rivalidades en cuanto a la sede del Tribunal de Arbitramiento, si es que previamente las partes así no lo han dispuesto. Entonces, el arbitraje institucional podría ser también o tornarse en esa medida en algo desventurado si es que previamente no se acota cuál es el centro donde se va a regir específicamente ese trámite. Si soy o si fui mucho más exhaustivo y amplio en las ventajas del arbitraje institucional, es porque sin lugar a dudas veo mucho más ventajas que desventajas en torno al mismo. He oído también, y me toca replicarlo para hacer un análisis objetivo, de personas que pueden y censuran a los centros de arbitraje en dos medidas determinadas, y yo quisiera citarlas para ser justas, porque una cosa es que la experiencia sea positiva. Yo no podría hablar además mal de los centros de arbitraje, no solo porque estoy vinculado como árbitro alguno, sino porque fui director desde la Cámara de Comercio de Bogotá, entonces no estaría desde todo punto de vista bien visto que hiciera eso, pero tampoco estaría bien visto que yo no planteara esas inquietudes que un sector importante de la comunidad jurídica tiene sobre los centros. Entonces, existen algunos reparos a veces en cuanto a los sistemas de designación de los árbitros cuando son los centros los que escogen. Afortunadamente, la ley 1563, precisamente por esas inquietudes, esas observaciones, planteó una regla de oro para la designación de los árbitros, y es que de ahí en adelante todos los árbitros que escojan esos centros se deben escoger o seleccionar mediante el sistema de sorteo, lo cual garantiza absolutamente toda la transparencia del caso. Y de otra forma también impone dos elementos fundamentales que considero prudentes tener en cuenta. Primero, la rotación, es decir, lo que deben garantizar todos los centros de arbitraje es que esa designación se haga de manera rotativa, progresiva, entre los diferentes miembros de esa determinada especialidad de su lista. Y lo otro, que también me parece sensato en aras precisamente de la rotación, es el límite impuesto por la ley de a lo sumo 5 tribunales de arbitramiento simultáneamente en los que pueda ejercer un árbitro, siempre y cuando estemos hablando de arbitraje administrativo o arbitraje estatal, o en últimas arbitraje donde una de las partes sea el Estado. La otra crítica o reparo también que se le ha hecho al arbitraje al arbitraje institucional, es que las tarifas pudieran ser algo costosas, teniendo en cuenta que la función que hoy en día desempeñan los centros es absolutamente logística. No es como antes, que los centros desempeñaban o desplegaban una tarea importante dentro de lo arbitral, concurriendo todo el evento o la diligencia del trámite inicial, o lo que antes se denominaba etapa prearbitral. Entonces algunos dicen que al final del día, para lo que hacen los centros, pues les parece que esas tarifas pueden ser un poco costosas. Yo ahí, en todo caso, independientemente de esa consideración que expreso, creería que si uno hace alusión a los servicios que requiere un arbitraje, pues me parece que puede ser pertinente o no tan inequitativo, por lo menos, lo que los centros cobran sobre esos específicos servicios. Pero ni me ha faltado, hago el deber de plantear también esa observación, porque sin lugar a dudas, en un arbitraje en el cual las partes pudieran desplegarlo por fuera de un centro, pues alguien podría decir con mucha valía que las tarifas que podrían pactarse o los cargos o los gastos de funcionamiento pudieran ser inferiores, cosa que sí, claro, para pactos arbitrales entre particulares, pero igual con un desmedro de las ventajas que antes advertíamos.